El siguiente ejercicio nos pide hallar el valor de los voltajes, pero por método de nodos, donde nos da fuentes de corriente directa, ¿no? No nos den voltaje. Entonces, para hallar por método de nodos tenemos que aplicar ciertos pasos, donde el primer paso es asegurar que el circuito sea plano. Y pues sí, es un circuito plano, ya que ninguna rama se cruza, ¿no? Entonces con eso estamos bien, con el primer paso. El segundo paso nos dice reconocer la simbología de los elementos. Bueno, esta simbología significa una fuente de corriente directa, resistencias, ya está, ya reconocemos los elementos. El tercer paso sería reconocer la cantidad de nodos que hay, si hay nodos eléctricos o nodos ficticios. Quiere decir, los nodos eléctricos se da cuando está unido más de 3 ramales. Y bueno, acá nos percatamos, acá hay un ramal, otro ramal, y acá hay otro ramal, ¿no? Entonces este nodo es un nodo eléctrico, lo podemos llamar nodo 1, y de acá igual, ¿no? De igual manera, nodo 2, donde tiene acá un ramal, otro ramal y acá otro ramal. Y los nodos ficticios se aplica cuando hay cuando acá digamos hay una resistencia, es un ejemplo, ¿no? Y acá hay una fuente directa de corriente o una fuente de voltaje. Se puede aplicar acá un fuente ficticio. Un fuente ficticio va cuando hay 2 ramales y sirven para que nos apoye para hallar, ¿no? Pero en este caso no nos va a servir de nada. Y bueno, el otro punto, el otro nodo sería el nodo más recargado de ramales, que lo podemos ubicar en este punto, nodo 3, ya que este nodo 3 tiene un ramal, 2 ramales, 3 ramales, 4 ramales, que como tiene varios ramales lo llevamos a pozo tierra. Y cuando le vamos a pozo tierra, su voltaje automáticamente lo tenemos que poner que es 0. Y así empezamos a completar, ¿no? El voltaje en el nodo sería voltaje 2 que vamos a hallar, y el voltaje en el nodo 1 que sería voltaje 1. Y bueno, ya una vez hecho esos aclaramientos de esos pasos, empezamos a desarrollar, donde el nodo 1 estaría dado, el nodo 1, nodo 1 sería igual a voltaje 1, la corriente, ¿no? Recordemos que la corriente va a ser igual. Bueno, en este caso de nodo se aplica la ley de Kirchhoff, ¿no? Donde dice la suma de corrientes que entran va a ser igual a sumas de corriente que salen, ¿no? De esta manera nos vamos a basar en cada nodo. Y también recordemos, si es que hay 3 nodos, tenemos que tener 3 ecuaciones. Si no, no nos va a salir el ejercicio. Ya bueno, ya recordando todo eso, que la sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen, aplicamos eso. Y recordamos también que corriente es igual a voltaje entre resistencia, ¿no? Es por eso que en este nodo de acá, diferencia de voltajes entre su resistencia sería la corriente, ¿no? Sería la corriente que sale. Habrá una corriente acá que sale, ¿no? Y acá también hay otra corriente que sale. Entonces esta corriente, la primera corriente que sale sería igual al voltaje 1 menos el voltaje 2 entre su resistencia que se opone de estos voltajes, que es 12 kiloohmios, que le ponemos 12K. Sumado de la otra corriente que sale. Y esta corriente que sale es el voltaje 1 menos el voltaje 3, porque todo esto es el voltaje 3, ¿no? Todos estos ramales es el voltaje 3. Entonces, 1, pero el voltaje 3 es 0, entonces mentira, lo restaríamos menos 0, ¿no? Simplemente ya dividimos entre su resistencia que se opone, que es 6K. Porque se opone, acá está lo pasamos, ¿no? Este punto acá, y la resistencia que se interpone entre voltajes es esto. Y nada más, todo eso sería en el nodo 1, ¿no? Que sería igual a las corrientes que entran. En este caso, como hay una corriente directa que va de esta dirección, estaría entrando al nodo 1, ¿no? Entra al nodo 1, entonces sumatorias, la ley de Kirchhoff, ¿no? Sumatorias de corrientes que entran con las que salen. Estas son las que salen y la que entra sería 4 miliamperios. Reducimos esta ecuación, sería
Voltaje 1 más voltaje 2 más 2V1 igual a 4 miliamperios, lo cual nos saldrá acá 3 voltaje 1 menos voltaje 2 igual a 48 miliamperios. Esta será la ecuación 1. Luego nos vamos al nodo 2. En el nodo 2 nos dice que igual, ¿no? Las corrientes que salen con las corrientes que entran. Entonces, en este nodo hay una corriente de acá, una corriente de acá y otra corriente de acá. El voltaje 2 menos el voltaje 1 entre la resistencia que se supone que es 12, sumado más voltaje 2 menos el voltaje 3 que es 0, que mentira lo vamos a poner, que es 6K, acá tenemos 6K, ¿no? Y vendría a ser igual al voltaje que sale. El voltaje que sale, nos damos cuenta que acá este voltaje está saliendo, entonces saldría 2 miliamperios. Y acá esta corriente directa que estaría saliendo de este punto, por ende sería negativo, ¿no? Y bueno, desde lo nos reducimos, y al reducirlo sería 3 voltaje 2 menos voltaje 1 igual menos 24. Y esa será nuestra ecuación 2. Y ya tenemos dos ecuaciones, más la otra ecuación que es voltaje 3 que es igual a 0. Donde con la calculadora el voltaje 1 nos saldría 15 miliamperios y el voltaje 2 nos saldría menos 3 miliamperios. Y bueno, entonces serían las respuestas del nodo con método de nodos. Nos pide hallar la corriente sub 0 aplicando método de nodos. Esto es un circuito donde nos piden por método de nodos. Y bueno, primero tenemos que identificar los nodos eléctricos, que se da con más de 3 ramales. Y acá podemos identificar que esto es un nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4. Y porque vuelvo a repetir que porque acá lo conocemos nodo eléctrico, ¿no? Porque está dado por 3 ramales, un ramal, 2, 3 ramales. De esta manera igual acá, un ramal, 2, 3 ramales. Y el nodo 2, un ramal, 2, 4 ramales. Y de acá igual, ¿no? Y acá también podemos considerar otro nodo que está dado por un ramal, 2 ramales, 3 ramales. Y este ramal lo podemos considerar a tierra. Por ende su voltaje acá vendría a ser 0. Y ya estos voltajes, bueno acá voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4, ¿no? Y empezamos a desarrollar con nodo 1, ¿no? Nodo 1 vendría a ser igual. Acá está el nodo 1 y nos damos cuenta que con esto de acá, ¿no? Con el nodo 3, pero hay un problema. El nodo 1 y el nodo 2, sus voltajes, está interferido por una fuente. Entonces, la teoría nos dice que cuando se aplica esto, se debe usar el método de supernodos, que simplemente consiste en considerar esto como un cable nada más, ¿no? Ese es el método de supernodos. Entonces pondremos acá, en vez de nodos 1, pondremos super nodo 1 y 2, donde aplicaríamos acá los nodos de los voltajes, voltaje 1 y voltaje 2, ¿no? Entonces el voltaje 1 menos el voltaje 3 está interferido con esta resistencia que es 2K, más el voltaje 1 con el voltaje 4, su diferencia está interferida entre también 2K, 2 kilo ohmios, ¿no? Y luego nos vamos al nodo 2. Nodo 2 sumado voltaje 2 también está interferido con el voltaje 3
entre la resistencia que se interpone, que es un K, más el nodo 2 con el nodo 4. Voltaje 2 menos el voltaje 4 entre la interferencia, la resistencia que se interpone, que es un K. Y también este nodo se conecta con el nodo 5, ¿no? Mediante esta resistencia. Entonces sería más, pero el voltaje 5 es igual a 0 porque está conectado a tierra. Entonces sería voltaje 2 entre la resistencia, que es 2K. Y todo esto igual a, como no hay fuentes de corriente directa, nada, solamente hay voltajes, pues igual a 0. No, esto serían las ecuaciones del supernodo. Y operando todo esto, operando toda esta ecuación, nos saldría acá que 2V voltaje 1 menos 3 voltaje 3 menos 3 voltaje 4 más 5 voltaje 2 vendría a ser igual a 0. Bueno, estos ya son del nodo 1 y del 2. Luego nos vamos a hallar el nodo 3. El voltaje del nodo 3. El nodo 3, si nos damos cuenta, está conectado con el voltaje. Con este voltaje, ¿no? Acá es menos. Entonces el voltaje 3 va a ser igual a menos 6 voltios porque está conectado con la parte negativa de esta fuente. Ya tenemos el voltaje 3, luego nos vamos al nodo 4. De igual manera, ¿no? El nodo 4 igual está conectado con una fuente, pero está conectado de su lado positivo, lo cual sería voltaje 4 vendría a ser igual a 12 voltios. Y el voltaje 5, pues ya no, eso es 0, lo hicimos en el principio. Y también nos percatamos de otra cosa, de que el voltaje 1 con el voltaje 2 se interpone un voltaje 2, ¿no? Que eso quiere decir que la diferencia de voltajes va a ser igual a 12 voltios. Y bueno, reemplazamos todos estos valores acá, a esta ecuación que reducimos de todo esto. Nos vendría a ser igual a 2V1 menos 18 más 5 voltaje 2 igual 0. Despejamos el voltaje 1. Despejando el voltaje 1 nos vendría a ser que el voltaje 2 valdría menos 6 dividido entre 7. Y nos pide ya la corriente de acá, ¿no? Que la corriente 2 menos la diferencia de este voltaje, que es 0. Entonces menos 6 dividido entre 7 menos 0 sería voltaje 0 sería menos 6, 7 y su resistencia es de 2 kiloohmios. Y para hallar la corriente sub 0 se divide estos dos. Y el dividir nos saldría menos 3 dividido entre 7 miliamperios. Esa era la respuesta de este ejercicio. El siguiente ejercicio nos pide hallar el voltaje sub 0 usando método de nodos. Para hacer el método de nodos tenemos que usar los nodos eléctricos. Y bueno, acá podemos ubicar nodo 1, nodo 2 y también podemos poner el nodo 3. Este nodo va a estar conectado a tierra porque tiene como cuatro ramales y nos conviene llevarlo por su tierra, ¿no? Pero en nuestro voltaje 3, si no es el nodo 3, sería 0. Tenemos que ver el voltaje 2 el nodo 2, el voltaje 1 en el nodo 1. Y bueno, no usamos los nodos ficticios porque no nos va a servir. Y bueno, hacemos el nodo 1. El nodo 1 vendría a ser igual a este voltaje 1 menos el voltaje 2 entre la resistencia que hay entre los dos voltajes, que es 6K, más el voltaje 1 menos el voltaje 3, pero el voltaje 3 es 0, así que no lo ponemos, entre la resistencia que se opone, ¿no? Que es 3K, igual a, como hay fuentes directas de corriente, pues se va a tener que igualar a esa corriente, ¿no? Nos percatamos que esta corriente directa sale de este nodo y al salir le ponemos negativo 4 miliamperios. Y de este nodo acá sale también otra corriente que es menos 2 miliamperios. Y bueno, reduciendo toda esta ecuación nos vendría a ser 3
voltaje 1 menos voltaje 2 igual a menos 36 miliamperios. Esa será la ecuación 1. Luego nos vamos al nodo 2. Nodo 2, igual, tomamos de referencia el voltaje 2, que se va a restar con el voltaje 1, con la resistencia que se opone, que es K, y con la resistencia que se opone con el 3 más voltaje 2 con el 3, acá también está el voltaje 3, acá también el voltaje 3, que es de 12K. Más también acá hay otro, ¿no? Otra rama, que también que hay resistencias en serie, que se interpone entre estos dos voltajes, voltaje 2 y voltaje 3, ¿no? Como el voltaje 3 es 0, no se le pone, anda acá igual. Voltaje 2 entre 4K, igual a la resistencia que de este punto entra. Entonces sería más 2 miliamperios, porque esta fuente de corriente está entrando a este punto, al nodo 2, ¿no? Y también reduciendo esta ecuación nos saldría igual 6 voltaje 2 menos 2 voltaje 1 igual a 2 miliamperios. Ecuación 2. Llevando estas dos ecuaciones a la calculadora nos sale que el voltaje 1 va a ser igual a menos 12 voltios y el voltaje 2 va a ser igual a 0 voltios. Lo que nos pide hallar es el voltaje sub 0 de esta resistencia. Entonces este voltaje 2 va a ser igual a 0, ¿no? Porque ya lo llamamos. Este voltaje 2 está esto está en serie, ¿no? Sería 4 kiloohmios, que esa resistencia de 4 kiloohmios se interpone entre estos dos voltajes. Entonces, para hallar el voltaje sub 0, hay una fórmula que nos dice que para hallar el voltaje de una resistencia que se interpone entre dos voltajes, va a ser igual al voltaje inicial, que es 0, multiplicado por la resistencia que nos pide hallar, la resistencia de este voltaje, entre la suma de resistencias, que es 4, ¿no? Y bueno, como es 0 dividido y multiplicado por glucosa, el voltaje sub 0 es igual a 0 voltios. Y esa era la respuesta de este ejercicio. Nos pide acá las corrientes de esto circuito cerrado, pero por método de mallas. Entonces consideramos la corriente I1 y acá también la corriente del mismo sentido, ya lo ponemos, I2. No, de hecho lo vamos a considerar de acá, ¿no? De acá, entre la corriente I2 y ya. Una de la corriente nos vamos acá a malla 1 y acá a malla 2. Entonces malla 1, primero ponemos la corriente 1. Donde la corriente 1 sumamos todas sus resistencias, ¿no? 12 más 4, 16, más 2, 18. Esta resistencia de acá tiene esta corriente de acá y esta corriente de acá, lo cual es positivo, lo cual ponemos más esa resistencia misma de 12, vería en corriente de 2, igual a voltaje, que es 12 voltios, y acá nos vamos a corriente 2, que va a ser la suma de todas las resistencias, 20 más 12, que es 32, más otros 3 sería 35 positivo, más la corriente 1. La corriente 1 que comparte es igual también positivo. Perdón, acá sería 12. La corriente positiva porque también va el mismo signo. Igual al voltaje de 8. Y todo esto lo llevamos a la calculadora. Igual, según este sistema de ecuaciones, lo llevamos a la calculadora. Y la corriente 1 nos saldría de 2 dividido entre 3 amperios. La corriente 2 nos saldría 0 amperios. Y esta sería la respuesta de las dos corrientes sacadas mediante el método de mallas.
un televisor de tubos está en una región donde el campo magnético uniforme es igual a 91 microteslas. Es perpendicular a los tubos. La rapidez de los electrones en el tubo es de 2 multiplicado por 10 elevado a la 7 metros por segundo. Si el tubo se posiciona en dirección sur-norte, como se muestra en la figura, ¿cuál es la magnitud de la aceleración de los electrones? Si la carga de los electrones es menos 1,6 por 10 elevado a la menos 19 y su masa del electrón es 9,1 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos. En este ejercicio nos pide su fuerza. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar la regla de la palma derecha, donde dice que el campo eléctrico entra. Entonces, nuestros 4 dedos va a ser el campo eléctrico, donde estaría entrando, ¿no? Y su velocidad nos dice que va para arriba, de esta dirección para allá, ¿no? Así va la velocidad del pulgar apuntando para allá. Y la palma nos dice que es la fuerza, y la palma va para la izquierda, ¿no? Entonces quiere decir que su fuerza de este electrón va a ir allá, por la palma. Pero nos damos cuenta que es una carga negativa. Un electrón es una carga negativa, por ende, su fuerza iría para el lado contrario, o sea, para la derecha. Y ya sabiendo a qué dirección va su fuerza, pues usamos la fórmula de que fuerza magnética va a ser igual a la carga, vamos a hacer la carga por su velocidad, por el campo magnético y el seno del ángulo de entre el campo magnético con su velocidad. Entonces, haciendo esta operación, la fuerza vendría a ser igual a la carga que de un electrón que es 6, pero positivo, ¿no? 1,6 por 10 elevado a la menos 19, por la velocidad que nos da el dato de que es de 2 por 10 elevado a la 7, por el campo magnético, que es de 91, por 10 a la menos 6, porque nos dice que es 91 microteslas, y bueno, micro es 10 elevado a la menos 6, por el seno que genera el campo eléctrico con la velocidad, ¿no? Entonces, esta es la figura que nos da el ejercicio. Entonces, para entender un poquito más, dibujamos de nuevo, pero de una manera más entendible. Esto es la carga, el electrón. Su campo magnético está entrando. Su velocidad dice que va para arriba, la velocidad. Y su fuerza ya lo hemos hallado que es para allá, ¿no? Entonces, su fuerza magnética. Y entonces el ángulo que forma su velocidad con el campo magnético. Entonces el ángulo del campo magnético con la velocidad, igual aplicamos como lo explicamos antes, el campo eléctrico entra, ¿no? Y su velocidad siempre es perpendicular. O sea, este pulgar va así, formando una perpendicular. Y por ende acá sería multiplicado por el seno de 90 grados. Y haciendo toda esta operación nos saldría que la fuerza vendría a ser de 291,2 por 10 elevado a la menos 18 newtons. Y acá nos pide ya la aceleración de los electrones, ¿no? Entonces, como es la única fuerza que hay, se sobreentiende que esta es la fuerza resultante. Esta fuerza magnética se convertiría en una fuerza resultante, que aplicando la segunda ley de Newton, que fuerza resultante es igual a la masa por aceleración, pues utilizamos esta fórmula para hallar la aceleración, donde la aceleración sería que la fuerza resultante entre la masa, ¿no? Entonces la aceleración sería igual a la fuerza resultante de este dato, que es 991,2 por 10 elevado a la menos 18, dividido entre su masa del electrón, que es de 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Todos tienen unidades internacionales
de newtons y kilogramos, lo cual está bien. La aceleración vendría a ser igual a esta división, que nos saldría 3,2 por 10 elevado a 14 metros. Y esta será la respuesta. A través de dos alambres conductores paralelos muy largos fluye corriente de igual intensidad equidistantes. A esto se coloca otro alambre conductor que conduce corriente en sentido contrario, como se ve en la figura. Si la magnitud del campo magnético en el punto B es nulo, ¿cuál es la intensidad de la corriente X en el conductor que se encuentra en el eje X? Este es el gráfico que nos dan, que es un gráfico 3D. Estas líneas no están elevadas, simplemente están en el mismo nivel del eje Y, ¿no? O en el eje X, están en el piso, se puede decir. Nos dice que el punto nulo, hay un punto donde en ese punto el campo magnético es nulo, mide una distancia con las líneas conductoras, con los cables conductores. Esa distancia es de L. Y que la distancia de estos 3 cables o conductores eléctricos es de L, ¿no? Como se puede ver acá, L y L. Y de estos 2 cables del extremo tienen una corriente igual. Pero de este cable del medio su corriente es distinta a los 2 del extremo. Entonces nos pide hallar la corriente X. Esto es lo que nos pide hallar. Entonces, para entender más este ejercicio, podemos graficar este ejercicio en 2D. Si ponemos algún ejemplo acá, imaginamos que esté nuestro ojo. Desde acá estaríamos observando todo esto. Estaríamos observando prácticamente el siguiente gráfico, ¿no? Ya, este sería el gráfico en 2D, donde hay 3 conductores, ¿no? Donde su corriente de acá entra, sale y entra. Y acá la distancia es L. Y acá igual estas 2 distancias vendría a ser L, L, y con el punto B sería acá también L. Entonces nos damos cuenta que esto es un ángulo de 45, ¿no? Donde en un triángulo cuando mide acá 45 grados, esta diagonal vendría a ser L su lado multiplicado por la raíz cuadrada. Y acá igual sería multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Acá en este extremo igual, multiplicado por la raíz de 2. Y bueno, nos pide hallar con la intensidad de la corriente esta. Para hallar la corriente la corriente de este conductor es lo que nos pide hallar. Esta es la corriente 2 y esta es la corriente 1. Tendremos que hallar su campo magnético, ¿no? Y para hallar su campo magnético nos ayudaríamos de la regla de la mano derecha para saber en qué dirección va. Entonces aplicamos el puño en este conductor. La corriente está entrando. X significa entrar. Entonces el puño lo metemos ahí, ¿no? Y los deditos nos apuntan que está yendo hacia allá, hacia el lado horario. Por ende, su lado iría a esta dirección, pero perpendicular a esta distancia. Entonces, más o menos sería así. Este sería el campo magnético. O no, si es perpendicular, claro. El campo magnético sería esto, ¿no? Porque esto forma 90 grados, sería acá. Este sería su campo magnético 1 de esa corriente. Ahora, de este caso de acá, que está saliendo la corriente, el puñito por arriba, esto sería en sentido antihorario. Entonces, también, pero perpendicular a esta distancia. Perpendicular a esta distancia, pues sería acá, ¿no? Este sería el campo magnético de X, de este lado. Ya tenemos 2 campos, nos faltaría el último de la corriente 2. Como digo, acá también entra, el pulgar lo ponemos acá entrando y automáticamente los deditos pues nos apuntan de manera horaria. Entonces esta corriente va a ser perpendicular a su distancia,
esta distancia va a ser su perpendicular. Esta línea de acá lo proyectamos y acá estaría el campo magnético 2, ¿no? Porque esta distancia con esta proyección de acá forma 90 grados. Siempre va a formar el campo magnético 90 grados con la distancia del punto, con la carga o con el conductor, ¿no? Eso siempre se va a cumplir. Bueno, ya tenemos las direcciones de los tres campos magnéticos. Entonces nos percatamos, según la fórmula, ¿no?, del campo magnético, que es el módulo, la fórmula del módulo del campo magnético es igual a la permitividad magnética en el vacío multiplicado por la corriente dividido entre 2pi por la distancia. Nos percatamos que el campo magnético 1, este de acá, con el campo magnético 2 van a ser iguales, porque viene de una distancia L raíz de 2, ¿no? Acá está el campo magnético con esto. Y igual manera el campo magnético 2, igual, de este conductor con este punto forma una distancia igual que la otra, ¿no? Entonces, si la fórmula de la constante y la corriente son iguales, también nos dice el dato que las corrientes de la corriente 1 y la corriente 2 son iguales, pues prácticamente el campo magnético 1 va a ser igual al campo magnético 2. Y ahora nos faltaría el campo magnético, si son iguales, bueno, si son iguales, no recordamos teoría de vectores, cuando hay dos vectores de misma magnitud y de un ángulo de 90, pues su resultante vendría a ser su bisectriz, ¿no? Su bisectriz sería que estaría en un ángulo de la mitad, si es 90, sería un ángulo acá de 45. 45 entonces sería el campo magnético resultante, le podemos llamar campo resultante de entre 1 y 2. Y si nos percatamos, sería igual también al campo magnético de X, ¿no? Lo cual serían iguales pero con signos distintos, ¿no? Esto sería negativo y esto positivo, pero lo podemos igualar. Entonces el campo magnético X vendría a ser igual al campo magnético resultante, que se obtuvo gracias al campo magnético 1 con el campo magnético 2. Entonces el campo magnético X vendría a ser la permeabilidad magnética en el vacío multiplicado por I entre 2pi por la distancia de L, que es con el punto P, que es L, ¿no? Igual a acá, que es la permitividad magnética en el vacío multiplicado por la intensidad por la corriente dividido entre 2pi multiplicado por la distancia de este vector resultante con el punto P, que con el punto P la distancia va a ser igual a de acá, ¿no?, de la corriente X con el punto P es de L, entonces acá L. Y bueno, ¿de dónde también sacamos la conclusión de que este campo magnético X con el campo magnético resultante son iguales? Es también porque el dato nos dice que en el punto P el campo magnético es 0. O sea, la suma de todos estos campos magnéticos va a ser igual a 0. Entonces, si sumamos, ¿no?, el campo magnético X, que es negativo, y esto es positivo, negativo más positivo, que es lo mismo, igual a 0. O sea, menos el campo magnético X más el campo magnético R es igual a 0. Vendría a ser el campo magnético resultante, vendría a ser igual al campo magnético en X, ¿no? Es por eso que consideramos que esos campos son iguales. Y bueno, ya sacando, ¿no?, la corriente del X, esta sería corriente en X, y esta sería la corriente resultante. Se concluye que la corriente en X vendría a ser igual a la corriente en Y. Entonces, por lo tanto, corriente en X vendría a ser igual a la corriente Y. Tendrían igual la misma corriente los tres cables, ¿no? Esa sería la respuesta.
Gracias. La figura muestra las secciones transversales de dos conductores rectilíneos muy largos y paralelos separados por una distancia de 120 centímetros. Si por los conductores fluye corriente eléctrica, la corriente 1 es igual a 2 amperios y la corriente 2 es igual a 1 amperio. Hay a qué distancia del conductor 1, hay la distancia del conductor 1 al campo magnético, si el campo magnético es nulo. O sea, nos pide ya la distancia de esta carga, ¿no? De este punto con una corriente 1, nos pide la distancia cuando el campo magnético sea 0. Va a haber un momento donde el campo magnético va a ser 0. ¿Y por qué va a ser 0? Va a ser 0 porque según la teoría nos dice que cuando hay dos corrientes que salen, porque entonces este punto significa que están saliendo estas corrientes, que salen cuando hay dos así que están dados por una cierta distancia, va a haber en un cierto punto entre estas dos va a valer 0, ¿no? Y nos pide ya la distancia entre esta carga de corriente 1 cuando su campo magnético sea 0, es lo que nos pide hallar. Y bueno, acá simplemente podemos usar una proporción, ¿no? Ya que el ejercicio nos dice que esta corriente 1 vale 2 amperios y esta corriente 2 vale 1 amperio. Podemos hacer una proporción de que si su corriente aumenta, su distancia también aumenta. ¿Y cómo podemos deducir eso? Gracias a su fórmula, ¿no? La fórmula del módulo del campo magnético nos dice que la permeabilidad magnética en el vacío multiplicado por la corriente va a ser igual a 2pi por la distancia. Entonces, acá quiere decir que si su corriente aumenta, también es inversamente proporcional a su distancia, ¿no? Que también aumentaría. Entonces, podemos decir que acá la distancia de acá sería, esta distancia de acá sería 2x y esta distancia de acá sería x. Si aplicamos aritmética por ese motivo, ¿no? Pues gracias a su fórmula de que son inversamente proporcionales. Y bueno, acá nos dice que todo esto vale 120. 2x más x es igual a 120. 3x vendría a ser 120, x valdría 40 centímetros. Entonces la distancia entre estos, de la corriente 1 con el campo magnético cuando es 0, su distancia valdría ser 2 por 40, que sería 80 centímetros. Esa sería la distancia. Considera que una partícula de carga menos 8 por 10 elevado a la menos 19 coulombs se está moviendo hacia la superficie del planeta Tierra de tal forma que su dirección de velocidad forma un ángulo θ de 30 grados con las líneas de campo magnético, y el campo magnético es igual a 10 microtesla, como vemos en la figura. Allá la magnitud de la fuerza que experimenta la partícula si su velocidad es igual a 8 por 10 por 10 elevado a 6 metros sobre segundos. Este es el gráfico que nos da el ejercicio, donde hay una partícula que viaja, ¿no?, al planeta Tierra. Para tenerlo mejor, ponemos, acá nos dice que el campo magnético está hacia arriba y la velocidad de esta carga es acá, ¿no? Esta carga está viajando acá, por ejemplo, está viniendo la carga. Para entenderlo mejor, lo dibujamos cómo se vería solamente la carga sin el planeta Tierra. Y entonces así, ¿no?, el campo magnético sería de esta manera. La carga que estaría viajando estaría acá. Y dice que forma un ángulo, su velocidad, ¿no? Su velocidad forma un ángulo con las líneas magnéticas de 30 grados. Es casi lo mismo de acá, ¿no? Pero simplemente lo estamos acá
haciendo solamente la gráfica de la carga y nos pide ya la fuerza magnética. Entonces recordemos que la fuerza magnética va a ser igual a valor absoluto de la carga multiplicado por la velocidad por su campo, el módulo de su campo magnético, por el seno de estos dos, ¿no? De las líneas de campo magnético con la velocidad, con el seno del ángulo de estos dos. Y bueno, si nos percatamos, tenemos todos los datos, simplemente está para reemplazar, ¿no? La carga de esta partícula nos dice el dato que es de menos 8 por 10 elevado a la menos 19, pero como es en valor absoluto, lo consideramos positivo, que es 8 por 10 elevado a la menos 19, multiplicado por la velocidad. La velocidad nos dice que es de 8 por 10 elevado a la 6 metros por segundo, multiplicado por el campo magnético, que es de 10 microtesla, que es multiplicado por 10 a la menos 6, y el seno de estos dos, que nos da el ejercicio que el ángulo de las líneas magnéticas con la velocidad es de 30 grados, ¿no? Y 30, y esto de seno de 30 grados es un medio. Bueno, ahora simplemente reemplazamos y la fuerza magnética nos estaría saliendo 32 por 10 elevado a la menos 18 newtons. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Dos cables largos, uno de los cuales tiene una curva semicircular de radio, se coloca como se muestra en la figura si ambos cables portan una corriente I. ¿A qué distancia deben estar sus secciones paralelas para que el campo magnético recto en P sea cero? Y la otra pregunta nos dice: ¿la corriente en el cable recto fluye hacia arriba o hacia abajo? Bueno, primero tenemos que ver la primera pregunta, que nos pide hallar a qué distancia se va, ¿no? Entonces recordemos que para hallar el campo magnético de un semicírculo o de una semicircunferencia se cumple esta fórmula, que es igual al campo magnético, módulo del campo magnético va a ser igual a la magnética del vacío multiplicado por I multiplicado por pi, porque es un semicírculo, entre 4pi multiplicado por radio. Y reducido todo eso nos sale multiplicar vacío por I entre 4 por radio. Eso es para un semicírculo, ¿no? Y ahora para un cable recto se usa esta fórmula, que es la permisividad magnética en el vacío multiplicado por I entre 2pi multiplicado por la distancia A de esto con su otra paralela. Entonces, para hallar esta distancia que nos pide, tenemos que igualar estas dos fórmulas, y al igualarlos nos saldría que la distancia A vendría a ser igual a 2r entre pi, ¿no? Esa es la pregunta 1. Y para la pregunta B, que si la corriente del cable va hacia arriba o hacia abajo, pues la respuesta es que va hacia arriba, ya que cuando va hacia arriba, pues permite que el campo magnético sea cero. Y esa es la respuesta de este ejercicio. Una partícula con carga eléctrica cuya razón entre su carga y su masa es de 10 elevado a la 12 coulomb sobre kilogramos, tiene el punto A una rapidez de 10 elevado a la 7 metros sobre segundo. Como se indica en la figura, hay la magnitud y dirección del campo magnético uniforme. Para que la partícula describa la semicircunferencia entre los puntos A y C. Acá hay una carga que tiene cierta velocidad y nos dice que la relación entre su carga y su masa es de 10 elevado a la 12 coulomb sobre kilogramos. Si recordamos un poco de teoría, cuando existe un campo magnético en este caso, pero no sabemos si está entrando o saliendo, y hay una velocidad, tiene una velocidad de esta carga, pues tiende a ir al centro, ¿no? Formando una circunferencia. O sea, si acá está la carga, obviamente su velocidad iría para allá y siempre su fuerza al centro, ¿no? Su fuerza magnética.
¿Y por qué ocurre esto? Es porque en realidad esta carga debe ir recto, ¿no? Pero por la presencia de ese campo magnético es que crea una fuerza, y esa fuerza le forza a esta partícula no ir a la dirección de su velocidad que apunta hacia arriba, ¿no? Le obliga a hacer una circunferencia. Y bueno, acá lo que nos pide es hallar la magnitud y la dirección del campo magnético. Entonces, imaginémonos y nos da el dato que esta carga es negativa, ¿no? Esta carga es negativa, sí, esta carga es negativa. Entonces aplicamos la regla de la palma, ¿no? Imaginémonos que esta carga entra, su campo magnético entra. Mis 4 dedos son el campo magnético, entra, ponemos ahí entrando a la hoja de papel, y su velocidad es para arriba, obviamente el pulgar para arriba, ¿no? Y su fuerza sería la palma. En este caso mi palma de las llamas de mis manos apunta hacia la izquierda, pero como es negativo de lo que su fuerza tiene que ir para acá, es su contrario, entonces su fuerza va hacia acá. Entonces este campo magnético entra. Ya deducimos la dirección del campo magnético, ¿no? Entra. Y bueno, hay una fórmula de que el radio va a ser igual a la masa por la velocidad dividido entre la carga multiplicado por el campo magnético. El dato nos da que en el ejercicio nos da todos los datos, el radio, ¿no? El radio, que el diámetro de la mitad sería el radio, nos da la velocidad, pero lo único que no nos da es la masa y la carga. Pero si volvemos a leer, nos dice que la relación entre la carga y la masa es de 10 elevado a la 12. Si acá tapamos nuestro dedo, está invertido, ¿sí o no? En vez de que vaya primero la carga, está la masa. Entonces, esto lo podemos transformar en masa dividido entre carga, debería ser 10 menos 12. Entonces tenemos todos los valores, ¿no? El radio va a ser igual a 10 centímetros, igual a todo esto que vale 10 menos 12 por la velocidad que nos da el dato, que es de 10 igual a 7, dividido entre el campo magnético que nos pide hallar, ¿no? El módulo de campo magnético. Entonces esto lo transformamos a metros, que sería campo magnético por 0,1, ya transformado en metros, 10 centímetros, igual a 10, 12 más 7, que sería menos 5, lo cual el campo magnético sería 0,1 militeslas, ¿no? Esa es la respuesta, el módulo del campo magnético. La figura muestra 2 alambres conductores M y N rectilíneos paralelos y muy largos, que transportan corriente eléctrica. Si el campo magnético resultante del punto P es nulo, halla la intensidad y dirección de la corriente eléctrica en el conductor N. Nos puede dar la corriente, el módulo de la corriente de acá y su dirección, ¿no? Entonces, este ejercicio sale rápido si se sabe reconocer en qué dirección va el campo magnético, ¿no? Hay una teoría que nos dice que cuando hay un cable infinito, un conductor infinito, en su parte derecha y en su parte izquierda, si el campo magnético se encuentra acá en este punto, en su parte derecha, ¿no? En su parte derecha, siempre cuando está en su parte derecha, significa que el campo magnético está entrando. Y si es que el punto, nos pide hallar el punto magnético en su parte izquierda, pues acá es un ejemplo, ¿no? Acá estaría saliendo. Pero en este caso, como en este caso está echado, en la parte de abajo sería su parte derecha, ¿no? Entonces abajo significa que acá estaría entrando el campo magnético. Entonces todo este sector de acá estaría entrando el campo magnético.
simplemente recordamos la teoría, ¿no? Entre el campo magnético y su velocidad estaría para allá, ¿no? Para el lado derecho. Ya bueno. Entonces quiere decir que en el espacio que queda estaría saliendo el campo magnético, porque nos dice que en el punto P es nulo. Entonces quiere decir que el campo magnético en 1 menos el campo magnético 2 vendría a ser el campo magnético en P, que es 0, ¿no? Porque nos dice que el campo magnético en P es 0. Entonces, para que sea 0, sí o sí obligado está que este campo, esta parte de acá, el campo magnético tiene que estar saliendo. Y si es que ponemos nuestra mano, imaginemos que mis dedos están saliendo, la velocidad ¿para dónde va? Apunta para la derecha. Entonces, su intensidad sería para esta dirección, ¿no? Porque si está saliendo, mi dedo ya no cumple la regla de la mano derecha, de la palma derecha. Mi dedo no va ahí, ¿sí o no? Mi dedo va hacia allá, perpendicular a las líneas del campo magnético. Pero mi dedo va hacia allá y por ende esta corriente 2 va para esa dirección. Ya llamo la dirección, ¿no? Entonces quiere decir que si el campo magnético menos el campo magnético 2 va a ser igual al campo magnético en P, que es igual esto a 0. Entonces quiere decir que el campo magnético 1 va a ser igual al campo magnético 2. Y bueno, el campo magnético 1 va a ser la permitividad magnética en el vacío multiplicado por la corriente 1 dividido entre 2pi por su distancia, ¿no? Igual, acá igual. Permitividad magnética en el vacío multiplicado por la corriente 2 dividido entre 2pi por la distancia. La distancia con el punto, ¿no? Esto con esto se va, pi con los pi se van, solamente quedaría corriente 1, que bueno, corriente 1 es 12 amperios, entre la distancia con el punto A, que es 3A, no, así está en el gráfico, igual a la corriente 2 que nos pide del conductor N, dividido entre la distancia de este conductor con el punto, que es 2A, y haciendo toda esta operación nos saldría que la corriente 2 valdría 8 amperios y con la dirección hacia la derecha. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. La figura muestra una espira conductora de radio R igual a 10 centímetros y resistencia eléctrica de 4 ohmios. ¿Qué voltaje será necesario aplicar en la espira para que la magnitud del campo magnético en su centro sea igual a 10 elevado a la menos 4 pi teslas? Sabiendo que la permitividad magnética en el vacío es de 4pi por 10 elevado a la menos 7 teslas metros sobre amperios. Nos dice que la resistencia de esta espira es de 4 ohmios, ¿no? Entonces esta espira, su resistencia es 4 ohmios, ¿ya? Y está siempre del polo positivo, con una potencia, la corriente sale de su lado positivo, ¿no? De su polo positivo. Entonces todo esto sería su corriente. Ya. Y nos dice que el campo magnético, si seguimos el camino de la corriente, usamos la regla de la mano derecha, corriente, ¿no? Ahí está el pulgarcito, que sería acá con el mismo sentido de la corriente. Mis dedos están saliendo, mis 4 dedos que representan el campo magnético estaría saliendo, ¿no? Entonces acá el campo magnético está saliendo y nos dice que hallar el voltaje, ¿no? El voltaje cuando el campo magnético, el módulo, la magnitud del campo magnético es igual a 10 elevado a 10 menos 4 por pi. Y bueno, recordamos la fórmula, ¿no? Campo magnético, que es igual a permitividad magnética en el vacío por multiplicado por la corriente entre 2 por radio. Esta es la fórmula del campo magnético, ¿no? Campo magnético ya nos da que es 10 elevado a la menos 4 por pi. La permitividad vacío también nos da el dato que es 4 pi por 10 menos 7 por la corriente que vamos a hallar.
y dividido entre 2 por el radio. El radio es de 10 centímetros, para que sea metros se le multiplica por 10 menos 2. Y haciendo todo este cálculo matemático, nos daría que la corriente vendría a ser 50 amperios. Pero no nos pide la corriente, nos pide el voltaje. Dice, ¿qué voltaje sería necesario aplicar en esta espira para que la magnitud sea esto, ¿no? La magnitud del campo magnético sea esto. Entonces simplemente aplicamos VIR. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Resistencia que aguanta esta espira es de 4 ohmios. Entonces sería igual, voltaje vendría a ser a 50 amperios multiplicado por 4 ohmios, que el voltaje vendría a ser 200 voltios. Y esa sería la respuesta de este ejercicio.